fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos a su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática. Es una situación muy ruda. En Alaska estalló un volcán, una columna de humo de 8 kilómetros de altura, una cosa realmente impresionante y muy peligrosa desde el punto de vista ecológico. En Puerto Rico hubo un terremoto de 6.5 de magnitud. Hubo también, por cierto, en Irán 2 terremotos en la provincia donde está emplazado un reactor nuclear. Es decir, un conjunto de circunstancias muy, muy complejas. Acá en nuestro país, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ocurrió una situación severa, importante, grave. Ayer la fracción parlamentaria de la unidad, la mayoría democrática del Parlamento retomó el Palacio Federal Legislativo, un derroche de coraje, de voluntad, de civismo frente a la provocación militar, y frente a la acción prácticamente sin control de los paramilitares maduristas mal llamados colectivos. Bueno, se produjo, repito, esta reivindicación del civismo y de la conciencia democrática venezolana. También hay que informar, en el día de ayer se produjo la anulación por parte de Twitter de las cuentas de una gran cantidad de organismos públicos y de individuos vinculados al régimen madurista. Esto al parecer no tiene que ver exactamente con una retaliación política contra el chavismo, tiene que ver con una decisión a nivel global de Twitter en relación a las cuentas que se comportan como spam. Esto está ocurriendo, repito, a nivel mundial. Acá en Venezuela, repito, hay una situación especialmente compleja. Todos nuestros diputados han hecho una demostración, los diputados democráticos, los que no son ni agentes del régimen ni tránsfugas, han dado demostraciones de coraje. Han tenido que enfrentar no a un operador político que juega duro, no se trata de eso. Se trata de que han tenido que enfrentar a un régimen que utiliza tácticas mafiosas para amedrentar y para reducir a su adversario. Han sido objeto de amenazas, han sido objeto de agresiones. La casa de algunos de ellos ha sido visitada incluso por la guerrilla. En el caso de parlamentarios de los estados Apure y Barinas, quienes estaban alojados en Caracas, en hoteles, han sufrido allanamientos. Y tenemos en línea a uno de estos diputados, al diputado Luis Lipa. El diputado Luis Lipa es productor agropecuario, es un luchador de larga data en el sur del país, concretamente en Apure, y ayer su finca, su predio, su hogar fue intervenido, fue allanado. Lo tenemos en línea en este momento. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está pasando en tu finca? ¿Qué es lo que le ha pasado a otros diputados en situación similar a la tuya? Te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, sí, gracias. Un saludo a toda Venezuela y sobre todo a tu programa y a tu oyente. Bueno, lamentablemente, bueno, siempre ha estado sucediendo el acoso, la persecución, la intimidación, el amedrentamiento continuo. Realmente todos estos 4 o 5 años, la que hay una situación sumamente difícil, sumamente complicado. Y nosotros somos hombres de trabajo, somos hombres también de negocios, somos hombres que producimos, que trabajamos, que no sabemos hacer otra cosa que lo que siempre hemos hecho y lo que por una u otra forma hemos heredado de nuestra familia. Esa finca mía no es una finca adquirida de hace 3 días, es una finca en el año 90, 92, donde sencillamente lo hemos hecho en familia, en un gran sacrificio por obtener y trabajar en una finca donde producimos ganado, donde tenemos carne de rey, tenemos búfalo y
sencillamente el gobierno, por nosotros, no doblarnos por haber hecho acto de presencia el día domingo para hacer lo que nos corresponde, nuestras funciones y atribuciones de ratificar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente de Venezuela, de escoger la directiva de la Asamblea Nacional con Juan Pablo Guanipa y con el amigo presidente. Sencillamente hemos estado en estas cosas de persecución. A Julio César Reyes, un diputado también por Barinas, Andrés Eloy Campos también en Barinas, otro diputado también. Bueno, es mucha coincidencia. Son fincas que tenemos durante años. Y debo recordarte algo, Chugo, el año pasado me quitaron una emisora también. Uh-huh. Esta misma finca el año pasado secuestraron al personal mío. En esta misma finca el año pasado mataron una res que, por cierto, fue noticia, mataron una res que eran unas novillas ya a punto de parir. O sea, existen tantas situaciones que ha estado haciendo de acoso y amedrentamiento del gobierno que es increíble. Lo decías tú en tu intervención ahorita. En el día de ayer no es posible la cantidad, no de órganos de seguridad, sino de órganos represivos hacia nosotros, que sencillamente nos ponen muchas dificultades para poder entrar a la Asamblea Nacional, que es donde realmente nosotros tenemos que cumplir nuestras funciones. Lo más triste es un grupo muy minoritario de gente de mala conducta, por decirlo así, porque eso no es una cuestión de buena conducta, que tiene alguna influencia ante los órganos represivos, ante los órganos de la Guardia Nacional, ante los órganos de la policía. No puede ser. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde va a asistir el debate? Ahí donde deben estar presentes todos los representantes de los diferentes partidos, como para que podamos crear nuestras diferencias y buscar una solución a lo que está pasando en este país. Estamos conversando con Luis Lipa. Luis Lipa es diputado, forma parte de la mayoría democrática que ayer hizo valer esa condición retomando los espacios del Palacio Federal Legislativo y debo decirlo, es un hombre de trabajo, es un productor agropecuario, es un hombre también vinculado al ámbito de la radiodifusión y de la industria farmacéutica, porque también en esos ámbitos ha dado orientación y lucha Luis Lipa. Luis, danos finalmente brevemente tu opinión sobre lo ocurrido ayer en el Palacio Federal Legislativo y sobre las jornadas de lucha que fueron convocadas por el presidente Juan Guaidó en el día de ayer en el acto realizado en el anfiteatro de Latillo. Entiendo que están convocadas jornadas de movilización para jueves, viernes y sábado, y también hay una invitación a la ciudadanía a acompañar a nuestros diputados el próximo martes en la sesión ordinaria. Háblanos de eso y de cómo percibes tú, desde tu experiencia, desde tu condición de luchador, este momento político. Bueno, sí, yo estuve ayer presente en la rueda de prensa y, por supuesto, primero para decirlo, es necesario que estas cosas sucedan para nosotros, sencillamente cumplir con la Constitución. No es necesario estas cosas, es una cuestión, un acto normal, donde nosotros teníamos que presentarlo y tenían que presentarse cualquier otra aspiración y sencillamente demostrar que tenían los votos. Y los votos los hemos demostrado que somos nosotros hemos tenido el quórum y somos 100 diputados que seguimos creyendo en Venezuela, que estamos comprometidos como en Venezuela, que no nos vendemos y no nos compran. En el día de ayer, Juan Guaidó está invitando a la movilización, pues, a la protesta pacífica, a la protesta continua pero pacífica, donde se reclamen los derechos de los ciudadanos, donde se resuelvan los problemas de los ciudadanos. Y es importante, es muy importante, que ya de una vez la gente, el pueblo venezolano, la gente humilde, la gente trabajadora, la gente que sencillamente quiere un nuevo país, nos empieza a acompañar con movilización para el día martes a la Asamblea Nacional, que vamos a continuar con la sesión que nos corresponde para ese día. Vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir luchando. Nuestro compromiso va a seguir siendo la gente, el pueblo y Venezuela. Luis, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 8 de enero y que hayas utilizado esta humilde ventana para hacer la denuncia del atropello perpetrado sobre tu propiedad y tu hogar allá en Apure. Un gran abrazo y muy buenos días.
Gracias, Chulo, saludos. Era Luis Lipa, diputado de la mayoría democrática venezolana, denunciando lo ocurrido, la intervención que hizo ayer el régimen en su hogar, en su finca allá en Barinas, por el delito de no haber aceptado soborno, de no haber bajado la cabeza, de no haber doblado la espalda y de haber cumplido con su deber como representante popular, como diputado. Nos dice Luis Lipa, ratifica, reitera Luis Lipa la invitación hecha ayer por el presidente Juan Guaidó para que el próximo martes sean acompañados los diputados por la ciudadanía en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Las cosas que ocurrieron ayer, insisto, fueron ciertamente importantes, constituyen un relevante triunfo simbólico para la mayoría democrática y para el pueblo venezolano. Fue una reivindicación moral del civismo y de la democracia como forma de vida. Sin embargo, quedan abiertas un conjunto de interrogantes que deben ser cubiertas, satisfechas, para que este envión, este positivo empujón no se pierda ni se diluya en expectativas no satisfechas como en el pasado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Como estábamos diciendo en el primer segmento de este programa, ayer hubo esta jornada muy importante en el Palacio Federal Legislativo. La mayoría democrática que integra los diputados que son que hacen resistencia frente al régimen, se impuso con la convicción de sus posiciones y ciertamente con coraje y con empuje. Ahora hay que dar un dato importante, relevante. Ayer los diputados no estuvieron solos. Ayer los diputados estuvieron acompañados por representantes de diversos sectores de la ciudadanía, de la sociedad civil. No fue una presencia masiva, pero fue una presencia importante que abre camino a este proceso de acompañamiento de nuestro poder legislativo. Algunas de estas personas fueron integrantes del llamado Laboratorio Ciudadano. El Laboratorio Ciudadano es una organización no gubernamental que ha desarrollado mecanismos y que ha propuesto alternativas para el ejercicio de la protesta pacífica en tanto que derecho ciudadano. Nosotros conocemos a importantes experiencias en este sentido, la gente, por ejemplo, de Dale Letra, la gente de Las Piloneras, son algunos ejemplos de este tipo de esfuerzo ciudadano. Laboratorio Ciudadano, repito, es un ámbito
es un espacio donde este tipo de esfuerzo se produce. Teníamos la comunicación ya lista con Ángel Zambrano de Laboratorio Ciudadano. Lamentablemente se nos cayó esta comunicación. Estamos intentando reponerla. Tenemos en línea a Ángel Zambrano tras este breve paréntesis. Vamos a conversar de inmediato con él. Ángel, ¿nos escuchas? Muy buenos días. Buenos días, Chudo. Sí, escucho. Disculpen que por aquí hay mala señal. No te preocupes. Comentábamos a la audiencia que ustedes estuvieron presentes ayer frente al Palacio Federal Legislativo. Yo tuve oportunidad de leer en Instagram una breve reseña sobre la experiencia que tuvieron y sobre la lamentable agresión sufrida a manos de los paramilitares oficialistas mal llamados colectivos. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu balance de la experiencia del día de ayer? Te escuchamos. Bueno, ayer estuvimos, como decías, a las afueras del Palacio Legislativo. Nosotros, un grupo de activistas del lado ciudadano, pero también otros activistas de diversas organizaciones, personas que no pertenecen a ninguna organización, sino que estaban allí ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Y tal cual como dices, fuimos agredidos por personas civiles, también parte de colectivos paramilitares. No estaban armados, o por lo menos no visiblemente, pero sí en una actitud extremadamente agresiva, amenazante. Sacaron de empujones, a patadas. Bien, nosotros estábamos allí cantando consignas, protestando de forma absolutamente no violenta, como nosotros creemos que es la única forma en que debemos protestar, y tuvimos la misma violencia que ejerce el Estado a través de su fuerza militar y de sus cuerpos policiales. La vimos ejercida en nuestra contra por estos colectivos paramilitares, amparados por el gobierno, y a muy pocos metros estaban miembros de la Policía Nacional Bolivariana. No hacían nada por garantizar nuestro derecho a estar allí, defendiendo a la Asamblea Nacional y defendiendo nuestro derecho a estar allí, ejerciendo la protesta pacífica que está en la Constitución. Estamos hablando con Ángel Zambrano, él es activista ciudadano, integrante del Laboratorio Ciudadano, que es una ONG que además, esto es importante decirlo, reiterarlo, el Laboratorio Ciudadano promueve precisamente herramientas y mecanismos para ejercer la protesta pacífica, siempre en el marco de la ley, siempre en el marco de la Constitución. Refiérenos, Ángel, un poco, a mí me llamó mucho la atención la forma tan clara como describían ustedes en Instagram, esta suerte de ejercicio cínico, ¿no? Se les presentaba un sujeto diciéndoles nosotros no vamos a permitir que aquí haya violencia, mientras las personas que le acompañaban le entraban a golpes y a patadas precisamente a quienes estaban protestando de manera pacífica. Esa suerte de coreografía entre los civiles violentos y la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, ¿cómo apreciaste tú eso? ¿Eso es algo, digamos, casual o forma parte, repito, de una suerte de ejercicio coreografiado? Sí, es algo absolutamente orquestado, Chugo. Se nota porque además son expertos en la provocación y en buscar que nosotros nos tornemos violentos, justamente por esa gran contradicción de que una persona está hablando de paz, de que es un territorio de paz y de que ellos no van a permitir ningún desorden, mientras sus acompañantes, esa persona todo formal, serena, incluso con una actitud pensada y practicada, ensayada, mientras sus acompañantes te caen empujones y a patadas. Eso es parte de la provocación que también hace el gobierno. Es que lo que vivimos en micro fuerte, lo que vivimos fue fuera del Palacio Legislativo, es lo que vivimos en macro, en todo el país. Un gobierno que nos provoca, un gobierno que nos oprime y nos oprime, sino que busca que nosotros caigamos en la violencia, en la división, en la pelea. Eso es un guión que está muy bien montado y además lo ejerce muy bien. Tenían un camarógrafo con alguien entrevistando, siempre buscando grabar una acción violenta por nuestra parte, y nosotros sabemos, y todos los ciudadanos que están allí apoyando
apoyando a la legítima Asamblea Nacional y luchando por el derecho que tienen los diputados y las diputadas de legislar y de sesionar, todos sabíamos que eso era una provocación y nadie cayó en la violencia. Eso creo que es algo súper resaltable que tenemos que además visibilizar y reconocernos que nosotros sabemos que la vía para nuestras búsquedas y para las transformaciones que nosotros estamos buscando son no violentas. Es la no violencia porque sabemos que la violencia solamente lleva a más violencia y por eso no caímos ante las provocaciones que fuimos sujetos ayer muy frontalmente. No caímos nosotros desde el lado ciudadano, pero nosotros en general, toda la ciudadanía que estaba allí, no caímos en esas provocaciones violentas y tampoco vamos a caer en las provocaciones que vienen, que sabemos que son muchas, porque mientras más fuerza estamos desde el lado que resiste la opresión, más nos van a provocar con violencia y nosotros hemos aprendido durante los diferentes ciclos de protesta que justamente la protesta y la movilización pacífica es la que puede llevarnos a resistir a la opresión y hacerlo dignamente. Estamos conversando, repito, con Ángel Zambrano. Él es integrante, activista ciudadano, integrante del Laboratorio Ciudadano, una ONG que se dedica precisamente a promover formas y métodos de lucha no violenta, de lucha de protesta democrática no violenta. Ángel, yo coincido con el planteamiento del Laboratorio Ciudadano. Yo tengo muchísimo tiempo diciendo que la protesta, para que sea eficiente, tiene que ser masiva, y para que sea masiva tiene que ser pacífica, porque cuando se produce la violencia, en la calle solamente quedan las vanguardias, pero el pueblo desaparece. Ahora, este proceso continuado de provocación hace que muchas veces incluso personas de talante pacífico, de talante democrático, se desesperen y caigan precisamente en el terreno que el régimen quiere, que es el terreno de la violencia, donde ellos tienen todas las de ganar. El gobierno tiene armas, no tiene gente. El régimen tiene los instrumentos de la violencia legal y de la violencia ilegal, como sufrieron ustedes ayer, es decir, por un lado la acción violenta de los paramilitares oficialistas y por otro lado la inacción cómplice de los cuerpos de seguridad del Estado. A ese ciudadano desesperado, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu palabra? Bueno, totalmente de acuerdo contigo y seguir reiterándolo, que la violencia solamente nos pone en el terreno donde la opresión quiere que estemos. Y sabemos que es muy fácil caer en esta desesperación porque no hay todo para que eso suceda, pero tenemos que respirar y fríamente mirar hacia atrás y aprender de todo lo que hemos venido recorriendo. Este camino que venimos recorriendo desde 2014 y nos han quedado aprendizajes importantísimos para nosotros como sociedad. Y sabemos que son muchas organizaciones como nosotros y muchos de los ciudadanos y muchas de las ciudadanas que saben que la violencia solamente nos pone en el terreno que le conviene al rey, y nosotros tenemos que seguir dándole a ese mensaje y seguir en las redes, en la calle, porque las personas que creen que la violencia es la vía son una minoría, lo que hace mucho ruido. Entonces nosotros tenemos que reiterar constantemente día a día ese mensaje de que la forma de derrotar a la opresión y de recuperar la democracia es a través de la no violencia. Y eso tenemos que darle día a día, no solamente en el espacio público, sino en las redes, en nuestras organizaciones, en las conversaciones, porque además sabemos que somos una gran mayoría las personas que creemos que la no violencia es la vía, y que lo sabemos, que cuando la violencia se empieza a ejercer, desaparecen las masas, y tal cual la protesta, para ser eficiente, tiene que ser masiva y creativa. Entonces nosotros, bueno, como nosotros cantamos en la calle nuestras consignas, y como hacemos pancartas y como empleamos diferentes formas de protesta creativa, pues eso es algo que puede hacer todo el mundo además, y eso es algo que están promoviendo diferentes organizaciones, nosotros, Provea, una cantidad de organizaciones, creemos Alianza Ciudadana, que sabemos que la forma no violenta es la vía, y que estaremos allí ejerciéndola y también comunicando esto a todos los públicos y en todos los lugares que podamos hacer, y eso es algo que tenemos que hacer
todas las personas, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Ángel, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 8 de enero. Un gran abrazo. Buenos días. Muchísimas gracias, Chu. Un abrazo. Que tengas feliz día. Era Ángel Zambrano de Laboratorio Ciudadano. Sus claves para conseguirlos tanto en Instagram como en Twitter es Labo Ciudadano, @LaboCiudadano. Creo que es importante que los ubiquen porque sé de comunidades, sé de grupos, sé de sindicatos, sé de asociaciones que están interesados precisamente en encontrar, desarrollar, producir, generar mecanismos de protestas que sean eficientes, que sean atractivos, que sean llamativos, pero que no sean violentos. Bueno, pónganse en contacto con la gente de Labo Ciudadano, pónganse en contacto con la gente de Dale Letra, pónganse en contacto con la gente de Las Piloneras, entre tantos otros grupos que están en esa búsqueda creativa de la reivindicación del derecho constitucional a la protesta pacífica. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión, pensando sobre este mensaje que nos dejó Ángel Zambrano y los jóvenes que activan en Laboratorio Ciudadano. Debo darle mi palabra públicamente de solidaridad y de respeto a Manuel Covela y a tantos y tantos periodistas que ayer fueron objeto de la agresión y el pillaje de estos sujetos paramilitares oficialistas mal llamados colectivos. Recordemos, estamos frente no a una acción de los cuerpos de seguridad del Estado, estamos frente no a ni siquiera a una cosa tipo la milicia, ¿no? Es decir, a un grupo pseudo militar. No, estamos en presencia de una mutación, ¿no? Una mezcla de malandraje con amponato político. Esta gente, estos sujetos no solamente hostigan y agreden, además roban, asaltan, atracan a sus víctimas. Y ayer los periodistas fueron objeto de la agresión de estos sujetos. Todo esto ocurrió ante la mirada impasible de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional supuestamente bolivariana. Incluso hay un video donde queda registrado como el único momento en que interviene la policía es para rescatar a un agresor cuando los periodistas resolvieron defenderse de la agresión. Una cosa bien curiosa. Bueno, todo esto ocurrió en el día de ayer en el contexto de una jornada que, repito, ha sido reivindicada por todo el mundo como un acto positivo de logro, un gesto de valentía, de coraje, que es reconocido y aplaudido por todo el país. Gesto de valentía de el presidente Guaidó y de la mayoría democrática de la Asamblea Nacional. Sin embargo, es importante precisar que más allá
del evento, más allá de la anécdota, que, repito, es un logro desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista moral, es necesario darle sostenibilidad a esa conducta, que este reencuentro de la expectativa del país democrático con el accionar de su dirigencia política se mantenga y se expanda. Sobre esto hizo ayer un conjunto de planteamientos ciertamente interesantes Andrés Caleca. Andrés Caleca es expresidente del Consejo Nacional Electoral, tiene una vasta experiencia en la gerencia del sector público y algunos éxitos bien importantes en ese sentido, y es una persona cuya opinión ha servido de marcador para ver todos estos procesos desde una mirada claramente comprometida con la lucha democrática, pero sin sectarismos partidistas. Andrés, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu primera aproximación a este proceso político que de alguna manera se refresca con los hechos del día de ayer? ¿Hacia dónde crees tú que esto debiera orientarse en el futuro inmediato? Te escuchamos. Buenos días, Chuy, y buenos días a todos los radioescuchas de tu programa. Bueno, mira, en primer lugar, lo primero que tenemos que destacar es la absoluta voluntad del gobierno del señor Maduro de ponerle mano a la Asamblea Nacional, por cualquier vía, con sus características, como son ellos, brutales, chambones, cualquier cosa, son capaces de hacer, como tú has comentado ahora al inicio, con tal de ponerle mano a la Asamblea Nacional, lo antes posible. Lo intentaron de la peor manera y les ha salido mal ensalzada, pero lo que nos señala el hecho fundamental es la importancia que para el señor Maduro, que para ese gobierno deslegitimado que pretende presidir, significa contar con la Asamblea Nacional. Entonces, la primera lectura es, oye, la Asamblea Nacional, para algunos que dicen que no nos ha servido para nada, que no sirve para nada, que es una institución que no tiene ninguna significación, pero la primera lectura es que parece que el gobierno no piensa lo mismo. La importancia de la Asamblea Nacional es fundamental en la Venezuela presente y lo será más en la Venezuela futura, sobre todo porque es la representación del país, pues, o sea, todo lo que significa una Asamblea Nacional en cualquier régimen, dictatorial, democrático, lo que sea. Bien, entonces, ahora aclarada cuál es la postura del gobierno, así tomar la Asamblea Nacional a como de lugar, fracasado ese intento, al parecer, veremos cuál es la respuesta ahora, pero fracasado ese intento de arrebatar la Asamblea Nacional por las manos, no hay duda de que la agenda política del 2020 estará asignada por la elección de la nueva Asamblea Nacional que tendrá que juramentarse el próximo 5 de enero. Ya vimos cómo el gobierno actúa, veremos cómo va a actuar con las elecciones que están obligadamente pautadas por la Constitución. En este momento, la oposición democrática venezolana que controla la Asamblea Nacional tiene que estar clara que el primer objetivo que tiene que tener en este momento es defender ese resonante triunfo que en la Asamblea Nacional se obtuvo en el año 2015 y posiblemente mejorarlo. Ahora bien, eso abre una serie de expectativas. ¿Qué va a pasar ahora con el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién va a designar el Consejo Nacional Electoral que tendrá que hacer esas elecciones? Porque hacer esas elecciones, lo hemos hablado muchas veces en tu programa, requieren por lo menos 10 meses de trabajo. De manera tal que si esas elecciones tienen que hacerse antes de diciembre del año en curso, bueno, la designación del Consejo Nacional Electoral tiene que hacerse ya. Tiene que hacerse en enero, en este mes, a máximo en febrero. Se había hablado de que se estaba designando un comité de postulaciones, etcétera, y eso quedó en el limbo. Entonces, la oposición venezolana o el país en general tiene que regresar el foco al problema central que dirigirá la política durante todo el año, que es la renovación del Parlamento venezolano. Eso requiere que se organicen las fuerzas políticas, que se reorganicen los partidos, que se reconstituya la unidad del país y la unidad de la oposición. Y en ese sentido lo que ocurrió en el día de ayer es una buena señal. Vimos cómo frente a la deserción de un grupo de diputados, la gran mayoría de los diputados y de los partidos, incluyendo los partidos minoritarios, incluyendo
hasta el partido de María, la fracción de María Corina Machado, esa que llaman 16 de julio, se unificaron alrededor del liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, que es el señor Guaidó. Y así tienen que seguir trabajando. Ahora, ¿trabajando hacia dónde? Trabajando hacia la organización, trabajando hacia la creación de un padrón electoral que permita cubrir todas y cada una de las mesas de votación, sean cuales sean las condiciones en que esas elecciones se realicen. Allí está la gran batalla del 2020. Por supuesto, sin dejar de considerar las batallas cotidianas que vive el resto del país. Mira, Venezuela en el año 20 van a confluir todas las crisis que se han venido incubando durante estos 20 años. La crisis de la gasolina, la crisis del gas, la crisis de la salud, la crisis educativa, la crisis de los alimentos, la crisis de los precios. El país, en gran parte, en el día de ayer, pese a lo importante que fue la circunstancia desde el punto de vista político, la gran mayoría del país no tuvo presente ni tuvo pendiente de esa situación, porque estaba haciendo colas para obtener alimentos, haciendo colas para ver cómo sobreviven con el gas, con la gasolina. Bueno, ese es el paisaje de fondo en el cual se va a desarrollar esas elecciones parlamentarias. Es una situación sumamente grave, sumamente difícil, frente a una fuerza política como el PSUV, capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Ayer declaraba una vez más el señor Diosdado Cabello, que nada más y nada menos que el presidente de ese partido, que ellos no saldrán del poder ni por las buenas ni por las malas. Es decir, se quedarán allí, pues, no sé cuántos, 1000 años, como pensaba quedarse Hitler, ¿no? Pero bueno, sí saldrán, pero tratemos de que salgan de la manera menos traumática posible, por lo menos las fuerzas democráticas, y concentrémonos en lo que tiene que ser nuestro trabajo. El trabajo de estas fuerzas democráticas es prepararse para acudir a las elecciones parlamentarias, ratificar y posiblemente aumentar el triunfo del 2015 y mantener ese bastión de cara a lo que va a ocurrir en el futuro en nuestro país, que tendrá que ser la solución de esta crisis, porque un país no aguanta esta situación. Estamos conversando con Andrés Caleca. Él fue presidente del Consejo Nacional Electoral, por cierto, en tiempos en los que le tocó conducir varios procesos electorales cuyos resultados fueron aceptados en forma unánime por todos los participantes. Esto hay que decirlo porque su aproximación a este tipo de procesos no es improvisada ni es puntual. Andrés, estoy de acuerdo con lo que planteas, sin embargo, destaco ante tu atención y ante la atención de la audiencia una paradoja. Ayer hubo alguna gente que se quedó, digamos, en la superficie de lo que estaba ocurriendo, entonces veían fundamentalmente cómo nuestros diputados lograban romper el cerco militar y policial, romper los intentos de evitar que se abrieran las puertas y haciendo uso del coraje y de alguna manera incluso de la fuerza física lograron retomar los espacios. Entonces, pudimos ver en las redes sociales algunos mensajes que decían: eso es lo que hay que hacer, el tema es la fuerza, estos tipos no van a salir de otra manera si no es así, haciendo uso de la fuerza, etcétera, descuidando, no viendo, no observando que el fondo de este asunto tiene que ver precisamente con lo que tú dices. Ayer lo que se estaba reivindicando era la institución republicana, era el poder legislativo ganado por 14 millones de votos. Esa es la legitimidad que se tiene y eso es lo que va a estar en cuestión este año, porque no se trata de Maduro, se trata de que la Constitución establece que en el año 2020 hay elecciones parlamentarias. En ese sentido te pregunto, ¿qué opinión te merecen las convocatorias hechas en el día de ayer por el presidente Guaidó? El presidente Guaidó convocó ayer a jornadas de movilización los días jueves, viernes y sábado, y el día martes a que la ciudadanía acompañe a los diputados a la sesión ordinaria en el Palacio Federal Legislativo. ¿Crees tú que ese tipo de convocatorias tiene que ver con lo que planteabas ayer en tu mensaje cuando hablabas de la necesidad de la organización, el trabajo político de base, la recuperación progresiva de espacios, o por el contrario nos puede meter nuevamente en la dinámica de convocatorias diarias
a veces no bien organizadas, que más bien generaban desgaste. ¿Qué crees tú que va a ocurrir o que debe ocurrir en las próximas semanas? Bueno, mira, ayer yo mandé un tweet donde alertaba contra el triunfalismo. Es decir, nosotros seguimos cometiendo el error de considerar que el mandado está hecho porque se obtiene alguna pequeña victoria. Lo de ayer fue, como tú lo acabas de decir, se defendió un espacio. Se defendió un espacio con todos los recursos que se tenían. ¿Cuáles eran? El cuerpo de los 100 diputados. Se pusieron el pellejo, eso es bien importante resaltarlo, y sobre todo resaltar que actuaron unidos, actuaron absolutamente unidos, superando esta cuerda de diatribas y sacadillas y tal que ha estado ocurriendo en la oposición venezolana en los últimos tiempos. Bien, pero no magnifiquemos las cosas, es decir, sencillamente se ha defendido un espacio que ya se tiene, hay que avanzar. Y hacía yo mucho hincapié ayer en un conjunto de tweets que mandé a los que tú te referiste, en la necesidad de la organización. ¿Qué puede ocurrir la semana que viene con estas movilizaciones a las que ha llamado el presidente Guaidó? Que ocurra lo mismo que ocurrió durante todo el año 19, o la segunda parte del año 19, que se movilicen 3 o 4, bueno, estoy exagerando, se movilice un pequeño grupo de militantes de los partidos en la zona de confort de estos partidos, que sé yo, que nos pasa de Chacaíto. Veremos si es posible movilizar gente, si alguna gente se movilizará para las puertas del Parlamento y si las autoridades y los cuerpos represivos lo van a permitir, pero seguimos careciendo de organización, de trabajo de base, de fortalecimiento de los partidos, de copamiento de los espacios de las organizaciones societarias del país, los sindicatos, los gremios, los consejos comunales, las asambleas vecinales. Allí es donde hay que dar una pelea de organización, de constancia, de conformación de un movimiento político cuya potencia sea de tal magnitud que no existan bayonetas suficientes para liquidarlo. Si mañana nosotros vamos a la Asamblea Nacional, se convoca, como ya se convocó, una manifestación frente a la Asamblea Nacional, y no va la gente o los cuerpos represivos lo impiden, entonces una victoria parcial la convertimos en una derrota parcial. Yo creo que hay que enfocarse en reconstituir la unidad en primer lugar, diseñar una estrategia clara, compartida por todos, teniendo como centro los hechos reales y las expectativas reales del país, la fundamental de las cuales es la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y proceder a organizar a las fuerzas políticas, reorganizarlas, porque mira, los partidos se han diluido en términos generales. Las últimas encuestas demuestran, en primer lugar, que el PSUV sigue siendo el primer partido del país desde el punto de vista partidista. Imagínate lo que eso significa después de 20 años de desastre. Sí. Y en segundo lugar, que partidos que tenían más o menos una figuración importante en las encuestas, como Primero Justicia, como Voluntad Popular, como Un Nuevo Tiempo, se han ido desvaneciendo. En estas circunstancias el trabajo político tiene que ser de hormiga, de organización, de constancia, de dedicación, y no existen gestas épicas. Las gestas épicas son la acumulación de triunfos pequeños y parciales, aquello del salto cualitativo. Tienes que tener muchas victorias pequeñas para que se transforme en una gran victoria. Las gestas épicas se producen después y no antes de la organización política. Eso lo hemos vivido a lo largo de toda la historia venezolana, desde la guerra de independencia hasta hoy. Basta recordar el desastre que fue la Primera República y cuánto costó la recomposición para poder ganar la guerra, y lo que fue la lucha por la democracia ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuánto costó llegar a enero del 58. Es acumulación de fuerza, es pequeñas victorias, es organización, es claridad en el mensaje y sobre todo es unidad de todas las fuerzas democráticas. Andrés, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 8 de enero. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, Chugo. Gracias a ti. Andrés Caleca,
ciudadano venezolano comprometido con la democracia, expresidente del Consejo Nacional Electoral, saludando los logros del día de ayer, la jornada del día de ayer, y advirtiendo que toda esa energía debe concretarse en tres cosas. En primer lugar, consolidar la unión, la reunificación de las fuerzas democráticas venezolanas. En segundo lugar, colocar esa reunificación en función de las luchas del pueblo, de las realidades de la ciudadanía, sobre todo en lo que tiene que ver con el drama económico y social. Y en tercer lugar, abordar lo que viene con absoluta certeza, que es el reto electoral en el año 2020. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero ahora, en estos 4 minutos que restan del programa, compartir lo que es mi visión sobre lo que ocurrió ayer y por qué ocurrieron las cosas de esa forma. Yo creo que al régimen le salió mal un cálculo. Yo creo que al régimen le ofrecieron algo. El régimen compró algo y después se encontró con que eso que él había comprado no era exactamente lo que obtuvo, ¿no? Voy a recordarles que el programa del señor Diosdado Cabello suele hacerse los miércoles en la señal del canal que debiera ser de todos los venezolanos. En lugar de ello, se hizo antenoche. Y en ese programa, prácticamente durante todo el tiempo estuvo el señor Cabello diciendo, bueno, ese problema que hay en la Asamblea Nacional es un problema entre los opositores. Nosotros no nos metemos en eso. Eso es un lío de ellos. Eso es un lío entre ellos. Nosotros no nos vamos a meter allí. Yo creo que ellos esperaban que hubiese una trifulca en el Palacio Federal Legislativo. Yo creo que ellos esperaban que al llegar Guaidó y al llegar la mayoría democrática al hemiciclo, el otro pequeño grupo del señor Parra y sus pocos acompañantes resistieran y entonces se produjera un intercambio violento y tenían listas las cámaras para registrar todo eso y poder entonces decirle al mundo, ahí está la oposición venezolana cayéndose a golpes, qué feo espectáculo, cómo piensan estos tipos de dirigir el país si se están cayendo a golpes entre ellos y bla, bla, bla. Creo que eso fue lo que ellos compraron a precio de oro y resulta que les salió mal, porque en lo que entra Guaidó y la mayoría democrática, el otro grupito, el grupito de Parra,
salió corriendo. Y lo que pudo registrar entonces los medios presentes fue la entrada triunfal de Guaidó y de la mayoría democrática. Creo que eso fue lo que ocurrió, porque eso es lo que explicaría, en primer lugar, por qué los dejaron llegar hasta el propio Palacio Federal Legislativo. Todo el mundo vio cómo el cordón de guardias que estaba en la puerta eran prácticamente muchachitos, ¿no? Eran unos guardias muy jóvenes, tanto jovencitos como jovencitas. Así que creo que ellos estaban esperando otra cosa y no se les dio. Ahora, esto tiene un conjunto de datos muy importantes, como decía Andrés Caleca. Se produce la acción unitaria de los diputados, se produce el reencuentro de las distintas fuerzas políticas representadas allí, se produce un reencuentro también de la ciudadanía con los diputados. Hasta hace nada se hablaban horrores de la Asamblea Nacional. Hoy nuevamente hay un repunte de la estima pública por la Asamblea como institución y por nuestros diputados como representantes del pueblo. Ojalá que se entienda que este momento tiene que ser aprovechado en función de la construcción. Esto no es para salir entonces a pensar que el mandado está hecho y vamos a convocar 5 marchas para la semana que viene porque vamos a sacar esto a patadas. No, esa no es la verdad. La verdad es que este es un buen momento que tiene que ser aprovechado para construir. ¿Construir qué? En primer lugar, construir la misma unidad, reconstruir la misma unidad. En segundo lugar, solidificar la relación entre la dirección política y la sociedad. Señores, los precios se duplicaron en 48 horas. El verdadero drama que tiene hoy el venezolano en su corazón y en su cerebro no es lo que pasó o no pasó en la Asamblea Nacional, sino lo que está pasando en los mercados, lo que está pasando en las bodegas. El hecho de que quien consiguió caro 1 kilo de azúcar el lunes en 100.000 bolívares, se está dando hoy con una piedra en los dientes, porque ayer se conseguía en 180.000 bolívares. Eso es lo que está estremeciendo la ciudadanía. Bueno, con esa angustia de que quitar la dirección política para seguir adelante y construir las victorias definitorias. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.